El diner había estado ruidoso toda la mañana. Los platos chocaban, el café se servía sin parar y unos camioneros discutían sobre fútbol. Pero cuando la puerta se abrió y un Navy SEAL discapacitado entró apoyado en muletas junto a un K-9 militar, el lugar quedó extrañamente en silencio. El hombre observó el comedor lleno buscando dónde sentarse. Una mesa tras otra parecía reservada de repente. Incluso un hombre acercó su silla a la mesa, como si el veterano fuera un problema. El SEAL no discutió. Solo asintió con educación y siguió caminando hasta detenerse junto a la barra, donde una joven mesera llamada Olivia servía café. «Señorita, ¿le molestaría si me siento aquí?» Antes de que ella pudiera responder, el K-9 a su lado se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente a Olivia. Y lo que el perro hizo después hizo que todos en el diner entendieran que aquella mesera no era solo una simple mesera. El diner seguía lleno de ruido y conversaciones, pero Olivia trabajaba con una calma inusual. Se movía con precisión, observando todo a su alrededor con rapidez y discreción. Para la mayoría de los clientes, solo era otra trabajadora cansada tratando de terminar su turno. Pero había pequeños detalles difíciles de ignorar: su postura firme, la rapidez con la que reaccionaba a cualquier sonido y la manera en que analizaba cada rincón del lugar como alguien entrenado para detectar problemas antes que los demás. A las 8:30 de la mañana, el ambiente cambió por completo cuando el veterano cruzó la puerta con su pastor alemán militar caminando disciplinadamente a su lado. Su uniforme ya no estaba, pero la forma en que se movía dejaba claro que había servido en combate. El veterano avanzó lentamente entre las mesas buscando un asiento vacío. En una mesa, dos hombres dijeron que estaban esperando a alguien. En otra, una pareja evitó mirarlo. Más adelante, una familia decidió ocupar más espacio del necesario para dejar claro que no querían compartir la mesa. Cada vez que le negaban un asiento, el veterano simplemente asentía con tranquilidad, ajustaba el peso sobre la muleta y avanzaba hacia otra mesa. Nunca discutió. Nunca levantó la voz. Pero algo en aquella escena comenzó a extenderse silenciosamente por todo el diner. Ahora la gente observaba. Observaban a un hombre que claramente había sacrificado mucho por su país, pidiendo con respeto un lugar para sentarse mientras todos encontraban una excusa para rechazarlo. Incluso el perro parecía notar la tensión creciendo alrededor. El K-9 permanecía completamente calmado, pero sus ojos atentos recorrían lentamente el lugar, como estudiando a cada persona que evitaba mirar al veterano. Detrás de la barra, Olivia había visto todo sin decir una sola palabra. Observó cómo el hombre iba de mesa en mesa. Notó que mantenía los hombros relajados incluso cuando lo rechazaban. Notó también la forma cuidadosa en que equilibraba su cuerpo para que la muleta apenas hiciera ruido sobre el piso. Y entonces vio algo más que nadie parecía reconocer. Ese perro no era un simple animal de servicio. La forma en que caminaba, su postura y la manera en que mantenía toda su atención sobre el hombre eran señales claras de entrenamiento especializado, entrenamiento militar. Olivia sintió una tensión extraña en el fondo de su mente, ese mismo instinto que aparecía cuando detectaba detalles que otras personas ignoraban. Durante unos segundos observó la cafetera en sus manos, como debatiendo algo consigo misma. Entonces hizo algo pequeño, algo que cambiaría por completo aquella mañana. «Señor», dijo suavemente desde detrás de la barra. El veterano giró hacia ella. Olivia deslizó el banco vacío junto al mostrador y asintió ligeramente. «Puede sentarse aquí si quiere». Por primera vez desde que había entrado al diner, la expresión seria del veterano se suavizó un poco. Avanzó con cuidado hasta el asiento, acomodó la muleta a un lado y se sentó lentamente. El pastor alemán se acomodó junto a él sin necesidad de recibir ninguna orden. Por un momento, el diner volvió a la normalidad. Las conversaciones regresaron poco a poco. Los platos volvieron a sonar. Alguien soltó una risa cerca de la ventana. Olivia sirvió una taza de café frente al veterano como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero justo cuando se dio vuelta para rellenar otra taza, ocurrió algo inesperado. El K-9 se congeló. No ladró. No gruñó. Simplemente quedó inmóvil. Sus orejas se levantaron de golpe mientras fijaba la mirada directamente en Olivia.
Luego el perro se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. El silencio comenzó a extenderse otra vez por el diner mientras el pastor alemán se detenía frente a la mesera, se sentaba perfectamente erguido y la observaba como si acabara de reconocer a alguien que no había visto en años. El seal discapacitado observó la escena confundido, porque los K9 militares solo reaccionaban así por una razón. Y mientras el perro permanecía inmóvil frente a Olivia, el veterano se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó en voz baja algo que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Señorita, ¿nos conocemos?» Por un instante, Olivia no respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el pastor alemán seguía completamente atento a sus pies. El diner entero había vuelto a quedarse en silencio. Los clientes que antes fingían no mirar ahora observaban abiertamente la extraña escena cerca de la barra. Olivia intentó actuar con normalidad. Tomó la cafetera, sirvió otra taza y limpió el mostrador con una pequeña toalla, tratando de ignorar la mirada fija del perro sobre ella. Pero cuando finalmente volvió a mirar al veterano, notó algo que hizo que el pecho se le tensara. Él no estaba observando al perro. La estaba observando a ella. Con atención. Como alguien entrenado para leer personas igual que otros leen mapas. «No lo creo», respondió Olivia con calma, aunque su voz sonó demasiado controlada. Se encogió ligeramente de hombros, fingiendo que el momento no significaba nada. «Pero llevo mucho tiempo trabajando aquí, quizá pasó por aquí antes». Era una respuesta normal. Sencilla. Pero el veterano no respondió enseguida. En cambio, observó la forma en que Olivia se movía mientras alcanzaba unos platos junto a la caja registradora. Su postura era firme. Sus pasos, precisos. Incluso la manera en que giraba ligeramente los hombros para mantener vigilado todo el lugar parecía entrenada. Y el perro seguía sin moverse. El pastor alemán permanecía sentado, con las orejas erguidas y la mirada fija en Olivia, como si estuviera esperando órdenes que nunca llegaron. El veterano se inclinó ligeramente y colocó una mano tranquila sobre el arnés del perro. «Rex», dijo en voz baja. La orden fue sutil, el tipo de señal silenciosa que un manejador entrenado usa para hacer que un K9 vuelva a concentrarse. Pero Rex no apartó la mirada. El perro permaneció sentado frente a Olivia como si ya hubiera decidido algo importante. Olivia fingió no notarlo. Tomó una pequeña libreta y le preguntó al veterano qué quería desayunar, manteniendo la voz firme mientras anotaba la orden. «Huevos revueltos, pan integral tostado y café negro». Comida sencilla, el tipo de desayuno que alguien pide cuando no quiere llamar la atención. Mientras caminaba hacia la cocina para entregar la orden, sintió que el perro se movía ligeramente detrás de ella. No era agresividad. No era amenaza. Solo la seguía con la mirada de la misma forma en que un soldado observa movimientos en territorio desconocido. Esa atención hizo que una tensión silenciosa se instalara en el fondo de su estómago. Hacían años que nadie la miraba así. Años desde que alguien intentara reconocerla como si fuera un fantasma que no estaba seguro de ser real. Cuando regresó a la barra unos minutos después, el veterano seguía observándola atentamente. No de forma grosera. No sospechosa. Más bien con una curiosidad tranquila, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran lentamente a encajar en su mente. «Dijiste que llevas mucho tiempo trabajando aquí», comentó mientras removía el café lentamente. «Debe ser un lugar ocupado por las mañanas». Su tono parecía casual, pero la pregunta sonó demasiado calculada. Olivia asintió. «La mayoría de los días sí. Vienen camioneros, obreros, clientes de siempre, las mismas personas cada semana». Mientras hablaba, limpió una parte del mostrador que ya estaba limpia. El veterano observó el gesto y luego miró brevemente al K9 antes de volver a verla. «¿Has trabajado en otro lugar?», preguntó. Olivia hizo una pausa de medio segundo antes de responder. Fue una duda tan pequeña que casi nadie en el diner la habría notado. Pero el veterano sí. «No realmente», respondió rápido. «Solo aquí». Demasiado rápido. Rex volvió a moverse ligeramente. Su cola rozó el piso mientras seguía mirando fijamente a Olivia, como esperando algo. El veterano se recargó un poco en el banco y soltó el aire lentamente por la nariz.
Había algo en aquella interacción que comenzaba a sentirse familiar, aunque todavía no entendía por qué. La campana de la cocina sonó cuando el cocinero colocó el desayuno sobre el mostrador. Olivia puso el plato frente al veterano, pero en el instante en que se inclinó para dejarlo, el K9 volvió a ponerse de pie. No agresivo. Solo alerta. El perro dio un paso hacia ella y bajó ligeramente la cabeza, como inspeccionando algo que solo él podía detectar. Varios clientes cercanos se acomodaron incómodos en sus asientos. Un hombre cerca de la ventana incluso alejó un poco su silla, inseguro de si el perro podría ladrar o lanzarse. Pero Rex no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, el pastor alemán volvió a sentarse junto a la pierna de Olivia, con una postura recta y disciplinada, como un soldado esperando órdenes. Ahora el veterano observaba cada movimiento con mucha atención. Rex había pasado años entrenado para reconocer ciertos olores y comportamientos, zonas de combate, explosivos, soldados heridos e incluso distintos tipos de equipo militar. El perro había visto decenas de civiles desde que dejó el servicio activo. Jamás había reaccionado así. ¿Alguna vez trabajaste cerca de bases militares?, preguntó el veterano casualmente mientras comía un poco de huevos. Olivia negó con la cabeza sin levantar la mirada. No. Pero ahora había una ligera tensión en su voz que antes no existía. El veterano también lo notó. No insistió de inmediato. En cambio, observó alrededor del diner. Las mismas personas que antes le habían negado un asiento ahora fingían ocuparse de sus asuntos. Algunos parecían avergonzados. Otros simplemente curiosos. Pero todos estaban escuchando. Incluso el dueño del diner había dejado de contar dinero en la caja y observaba el intercambio en silencio. El veterano volvió a mirar a Olivia y bajó un poco la voz, haciendo que la conversación pareciera más privada. Rex normalmente no hace esto, dijo. Está entrenado para mantenerse enfocado en mí, a menos que reconozca algo. Olivia forzó una pequeña sonrisa. Tal vez solo le gusta el café, respondió con ligereza. Pero incluso mientras hablaba, los ojos del perro nunca dejaron su rostro. El veterano terminó la mitad de su desayuno antes de volver a hablar. ¿Sabes? Rex pasó mucho tiempo con médicos de combate en el extranjero. Ellos huelen diferente para perros como el botiquines, antisépticos, aceite para armas, cosas así. Los K9 militares aprenden esos olores muy rápido. La mano de Olivia se tensó ligeramente alrededor de la cafetera. El mango rechinó suavemente bajo su presión. Rápidamente dejó la cafetera sobre el mostrador y volvió a limpiar la barra, aunque ya estaba impecable. Creo que estás pensando demasiado las cosas, dijo con calma. Pero el veterano no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó para rascar suavemente detrás de la oreja del K9, de esa manera tranquila en que los manejadores lo hacen cuando están pensando en algo importante. Rex no se movió del lado de Olivia. El perro permaneció allí, atento y silencioso, como si la respuesta que estaba esperando estuviera justo frente a él. Poco a poco el diner volvió a su ritmo habitual, pero la tensión cerca de la barra seguía presente. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Olivia rellenó algunas tazas de café y llevó platos a otra mesa mientras el veterano terminaba de comer. Cuando regresó, notó que él observaba algo con mucha atención. No era el perro esta vez. Era su muñeca. La fina cicatriz que normalmente ocultaba bajo la manga había quedado visible mientras cargaba los platos. La mirada del veterano se detuvo allí apenas un segundo antes de volver a su rostro. Era una cicatriz pequeña, casi imposible de notar para cualquiera que no supiera que estaba viendo. Pero para alguien que había pasado años rodeado de médicos de combate, era demasiado familiar. La clase de marca que deja un torniquete de emergencia apretado rápidamente bajo fuego enemigo. El veterano dejó el tenedor lentamente sobre el plato. Señorita, ¿segura que nunca sirvió en el ejército?, preguntó en voz baja. Olivia no respondió enseguida. De pronto el lugar pareció más pequeño. El aire, más pesado. Rex apoyó suavemente la cabeza sobre la rodilla de ella, como si intentara consolar a alguien que no quería admitir que necesitaba apoyo. Varios clientes cerca de la barra intercambiaron miradas incómodas mientras el silencio se alargaba más de lo esperado.
Finalmente, Olivia dio un pequeño paso hacia atrás y forzó una expresión tranquila, aunque su corazón latía cada vez más rápido. Debería terminar su desayuno antes de que se enfríe, dijo suavemente. Pero el veterano ya no miraba el plato frente a él. La miraba directamente a ella. Porque la reacción del K9, la cicatriz en su muñeca y la manera en que evitó aquella última pregunta comenzaban a contarle una historia que jamás esperó encontrar en un tranquilo diner de carretera. Y por primera vez desde que cruzó esa puerta, el Seal discapacitado entendió algo que le erizó la piel. La mujer frente a él no era solo una mesera. Era alguien que había visto la guerra. Durante varios segundos después de la pregunta, Olivia no se movió. Los sonidos del diner, platos chocando, sillas moviéndose, alguien riendo cerca de la ventana, comenzaron a sentirse lejanos, como ruido de fondo. Sus ojos permanecieron fijos en el mostrador mientras Rex mantenía la cabeza apoyada suavemente sobre su rodilla. El perro militar, entrenado para detectar peligro, mostraba una extraña suavidad con ella. El veterano la observaba con paciencia, con esa calma de alguien que había aprendido que la verdad a veces aparece solo cuando se le da espacio. No la estaba acusando de nada. Su voz no tenía presión. Pero la pregunta había golpeado exactamente donde él sabía que lo haría. Porque cicatrices como la de Olivia no vienen de trabajos comunes. Vienen del caos. De momentos en los que alguien aprieta un torniquete lo suficientemente rápido para evitar que un soldado muera desangrado. Y mientras el silencio seguía creciendo, el veterano notó algo más. Olivia ya no lo estaba negando. Finalmente exhaló lentamente y cruzó los brazos, como si de pronto tuviera frío. Debería comer antes de que se enfríe, repitió en voz baja. Pero ahora sus palabras sonaban distraídas, automáticas. El veterano ni siquiera miró el plato. Apoyó ambas manos sobre el borde de la barra y se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz para que el resto del diner solo pudiera escuchar fragmentos de la conversación. Pasé 12 años rodeado de médicos de combate, dijo con calma. Y ya he visto esa cicatriz antes. La mandíbula de Olivia se tensó ligeramente. Miró alrededor rápidamente y notó las miradas curiosas dirigidas hacia ellos. Los camioneros cerca de la ventana fingían mirar la televisión en la pared, pero su atención seguía regresando a la barra. Incluso el cocinero había reducido la velocidad detrás de la ventana de la cocina. Olivia apartó con suavidad la cabeza de Rex de su pierna y caminó hacia el extremo del mostrador, donde menos personas podían escucharlos. Está equivocado, dijo en voz baja. Pero esta vez había mucha menos seguridad en sus palabras. El veterano observó cuidadosamente su expresión. Tal vez, respondió el veterano. Pero Rex no suele equivocarse con las personas. Como si hubiera reaccionado a escuchar su nombre, el pastor alemán volvió a ponerse de pie y se acercó todavía más a Olivia, sentándose a su lado como si ya hubiera decidido que ella estaba bajo su protección. El veterano negó ligeramente con la cabeza, mitad divertido y mitad confundido por el comportamiento del perro. Trabajó con médicos de combate en el extranjero, explicó. Después de ciertas misiones, no se separaba de ellos. Los perros recuerdan cosas que la mayoría de las personas olvidan. Olivia tragó saliva y bajó la mirada hacia el piso durante un instante. Había algo en el tono tranquilo del veterano que hacía imposible desviar la conversación como normalmente hacía cuando alguien se volvía demasiado curioso. Finalmente, el hombre rompió el silencio. ¿Afganistán? Preguntó en voz baja. Olivia se quedó inmóvil. No fue la palabra lo que la tomó por sorpresa. Fue la seguridad con la que él la dijo. Lentamente levantó la mirada y estudió el rostro del veterano, igual que él había estudiado el suyo antes. Ahora había algo familiar en los ojos de aquel hombre. No exactamente reconocimiento. Más bien memoria compartida. La clase de mirada que tienen las personas que sobrevivieron a la misma tormenta. Está adivinando, dijo Olivia suavemente. Pero sus palabras ya sonaban débiles. El veterano se encogió un poco de hombros. Tal vez, respondió otra vez. Pero la forma en que reaccionaste cuando mencioné Kandahar antes, eso no fue una adivinanza. Olivia apartó la mirada rápidamente y sus dedos se tensaron alrededor del borde del mostrador.
Ese nombre todavía cargaba un peso que nunca había logrado dejar atrás. Habían pasado años, pero ciertos recuerdos jamás desaparecen. El veterano se recargó ligeramente hacia atrás, dejando que el momento respirara. No tienes que explicarme nada, dijo después de unos segundos. Solo intento entender por qué mi K9 cree que te conoce. Rex volvió a acercarse y se apoyó contra la pierna de Olivia con una lealtad silenciosa. Ella bajó la mirada hacia el perro y sintió algo despertar en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Comodidad. Familiaridad. La sensación estable de una presencia que alguna vez la acompañó por caminos desérticos cubiertos de polvo y dentro de tiendas médicas improvisadas donde los soldados heridos llegaban más rápido de lo que podían atenderlos. Olivia cerró los ojos un instante y soltó lentamente el aire antes de volver a hablar. Yo no era soldado, dijo en voz baja. Ni siquiera se suponía que estuviera cerca del frente. El veterano no la interrumpió. Simplemente escuchó. Era médica de combate, continuó ella, con la voz distante, como si estuviera hablando desde otro tiempo. Estaba asignada a una unidad SEAL para respuestas de emergencia. Las palabras parecieron sorprender incluso a las personas que solo alcanzaban a escuchar fragmentos de la conversación. Los camioneros junto a la ventana dejaron de fingir que no estaban escuchando. Varias cabezas se giraron abiertamente hacia la barra. Pero Olivia ni siquiera pareció notarlo. Su atención seguía perdida mucho más allá de las paredes del diner. Nos llamaban cuando las cosas salían mal, explicó en voz baja. Cuando alguien era herido, cuando todo se volvía un desastre. El veterano asintió lentamente. ¿Cuál era tu indicativo?, preguntó con suavidad. Olivia dudó apenas un segundo. Ángel 6. La expresión del veterano cambió de inmediato. No de forma exagerada. Solo lo suficiente para que alguien atento notara la diferencia. Se inclinó un poco hacia adelante y volvió a estudiar su rostro, como confirmando algo que acababa de encajar en su mente. Ángel 6, repitió en voz baja. Ese nombre removió un recuerdo enterrado entre años de operaciones militares. Una médica que había sacado operadores heridos de situaciones donde nadie debía sobrevivir. Una médica que se había quedado atrás durante una de las peores emboscadas que su unidad había enfrentado. El veterano soltó lentamente el aire por la nariz. Escuché ese indicativo una vez, dijo en voz baja. Los ojos de Olivia brillaron con sorpresa. ¿Solo una vez? Ahora era ella quien estudiaba cuidadosamente su rostro, como alguien buscando una referencia conocida en un mapa. ¿Dónde?, preguntó. El veterano apoyó una mano sobre el arnés de Rex y sostuvo su mirada directamente. Kandahar. La palabra cayó entre ellos como una piedra sobre agua quieta. Y antes de poder detenerlo, el recuerdo golpeó a Olivia de lleno. El cielo nocturno iluminado por explosiones. Las radios gritando voces superpuestas. El olor a metal quemado y arena levantada por helicópteros intentando aterrizar bajo fuego enemigo. Recordó a los heridos llegando más rápido de lo que podía atenderlos. Y recordó el momento en que alguien arrastró a un manejador y a su perro dentro de la tienda médica mientras ella luchaba desesperadamente por detener la hemorragia. Aquella noche, las manos de Olivia estaban cubiertas de sangre, moviéndose más rápido que sus propios pensamientos. Recordó cómo gritaba órdenes a hombres el doble de grandes que ella mientras el suelo temblaba a su alrededor. La voz del veterano la trajo de vuelta al presente. Había un manejador en esa unidad, dijo en voz baja. El pecho de Olivia se tensó. Tenía un K9. Rex levantó la cabeza de inmediato, como si esas palabras significaran algo para él. El veterano volvió a inclinarse hacia adelante, estudiando cuidadosamente a Olivia mientras las últimas piezas del rompecabezas finalmente encajaban. La médica que intentó salvarlo. Hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso que le robó el aire a Olivia. «Eras tú, ¿verdad?». Por un instante, Olivia no pudo responder. El diner entero pareció encogerse hasta convertirse en un murmullo distante mientras el pasado que había enterrado durante años regresaba con fuerza. Los sonidos del lugar volvieron a desvanecerse. El roce de las sillas. La televisión murmurando detrás de la barra. El siseo de la parrilla desde la cocina.
Todo se volvió lejano frente al único recuerdo que ahora tenía enfrente. Kandahar. La noche en que todo cambió. Olivia bajó lentamente la mirada hacia el piso mientras Rex se acercaba más a su pierna, percibiendo el cambio en su respiración. El veterano la observaba con atención, pero ya no había sospecha en sus ojos. Solo reconocimiento. Tú estabas allí, dijo suavemente. No como una pregunta, sino como la confirmación de algo que ya había descubierto. Olivia asintió despacio. El movimiento fue pequeño, casi inseguro, pero cargaba el peso de una confesión que llevaba años sin pronunciar. Ángel 6, repitió en voz baja, como si aquel indicativo perteneciera a otra persona. Su voz tembló apenas un poco antes de estabilizarse. Así me llamaban. El veterano se recargó lentamente contra el banco y soltó el aire mientras las últimas piezas de sus recuerdos terminaban de acomodarse. Recordó haber escuchado ese indicativo una vez por radio durante una evacuación caótica. Una médica que se negó a abandonar a operadores heridos incluso cuando los helicópteros de extracción estaban recibiendo fuego enemigo. Era el tipo de historia que los soldados repetían en voz baja después de sobrevivir. La clase de historia que se convertía en leyenda dentro de las unidades que lograban regresar con vida. Pero nadie supo qué había pasado con ella después de aquella misión. Simplemente desapareció de los registros. Olivia siguió hablando, y las palabras comenzaron a salir lentamente, como si hubieran esperado años para ser liberadas. El manejador que mencionaste, el del K9, intenté salvarlo. Sus dedos se tensaron alrededor del borde del mostrador. Perdimos a demasiados esa noche. El veterano no la interrumpió. Simplemente escuchó mientras Rex permanecía sentado a su lado, tranquilo y atento, como si el perro entendiera más de aquella historia que cualquier otra persona en el diner. Olivia cerró los ojos por un momento antes de continuar. Pensé que le fallé, susurró. Pensé que si me hubiera movido más rápido, si hubiera hecho algo diferente. Su voz se apagó antes de terminar la frase. Había revivido ese momento miles de veces desde que dejó el servicio. La explosión. La sangre. La desesperación por mantener con vida a un soldado mientras el mundo alrededor se derrumbaba en caos. El veterano negó suavemente con la cabeza. No le fallaste. Olivia levantó la mirada. La certeza tranquila en la voz del hombre atravesó todas las dudas que había cargado durante años. Te quedaste cuando todos los demás retrocedían, continuó. Seguiste trabajando incluso cuando el helicóptero de evacuación ya estaba despegando. Hizo una pausa mientras observaba cuidadosamente su reacción. Lo sé, porque yo estaba allí. Las palabras golpearon a Olivia más fuerte que cualquier otra cosa que él hubiera dicho. Ella lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Usted estaba allí?, preguntó en voz baja. El veterano asintió una sola vez. Equipo diferente, respondió. Nosotros estábamos dando cobertura cuando tu unidad fue atacada. Sus ojos se desviaron un instante hacia Rex antes de volver a ella. Ese manejador que intentaste salvar era mi amigo. El aire entre ambos volvió a quedarse inmóvil. Olivia sintió el viejo peso de la culpa regresar a su pecho. Lo siento, susurró. Pero la expresión del veterano no cambió. No deberías sentirlo, respondió con calma. Él no murió por tu culpa. Olivia frunció ligeramente el ceño, confundida por la seguridad en su voz. El veterano apoyó nuevamente una mano sobre el arnés de Rex antes de explicarlo. Murió porque sacó a 2 operadores heridos fuera de la zona de explosión antes de que ocurriera la segunda detonación. Hizo una pausa. Tú le diste 10 minutos más. 10 minutos que permitieron que el resto de nosotros pudiera subir a esos hombres al helicóptero. Olivia parpadeó sorprendida. Las palabras la golpearon como un cambio repentino de gravedad. Ella nunca había escuchado esa parte de la historia. Después de aquella noche, abandonó el ejército casi de inmediato, convencida de que las pérdidas habían sido su responsabilidad. De pronto, Rex volvió a ponerse de pie. El pastor alemán se acercó lentamente a Olivia y apoyó suavemente una pata sobre su brazo. El gesto fue tan tranquilo y delicado que sorprendió incluso a los clientes que observaban desde las mesas cercanas. El veterano sonrió apenas. ¿Recuerda la tienda médica,
dijo en voz baja. Los perros no olvidan a las personas que intentaron salvar a sus manejadores. Olivia bajó la mirada hacia el K9 y sintió como la emoción subía a su pecho más rápido de lo que podía controlar. Lentamente extendió la mano y la apoyó sobre la cabeza del perro. Rex permaneció completamente quieto, con la mirada tranquila y confiada. Por primera vez en años, el recuerdo de aquella terrible noche ya no se sintió como un peso aplastándole el pecho. Ahora se sentía diferente, más cercano a la paz, más cercano al cierre que nunca había encontrado. El veterano terminó el último sorbo de café y apartó la taza suavemente. A su alrededor, los clientes del diner ya habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Las mismas personas que antes le negaron un asiento ahora observaban la conversación con expresiones incómodas. El veterano también los notó. Se acomodó ligeramente sobre la muleta antes de ponerse de pie con cuidado. ¿Saben algo?, dijo con calma mientras miraba alrededor del lugar. La mayoría de las personas solo ven uniformes cuando piensan en veteranos. Varias cabezas bajaron con incomodidad. Pero a veces las personas que cargan las partes más pesadas de esas historias ya no usan uniforme. Entonces hizo un pequeño gesto hacia Olivia. A veces simplemente están trabajando detrás de la barra de un diner. El lugar permaneció completamente en silencio. Incluso el cocinero detrás de la ventana de la cocina había dejado de moverse. El veterano volvió a mirar a Olivia y sonrió ligeramente. «Gracias por el asiento», dijo con sencillez. «Parece que Rex supo quién eras antes que yo». Olivia soltó una pequeña risa entre lágrimas que ni siquiera había notado en sus ojos. Era la primera risa genuina que se permitía en muchísimo tiempo. Rex movió la cola una sola vez antes de volver a colocarse junto a la pierna del veterano. Ahora el momento se sentía extrañamente tranquilo. Como si algo que había quedado incompleto en el pasado finalmente hubiera encontrado un final dentro de aquel pequeño diner de carretera. Cuando el veterano se preparó para irse, se detuvo cerca de la puerta y volvió la mirada hacia la barra. «Ángel 6», dijo con un respeto silencioso. Olivia levantó la vista. El hombre hizo una pequeña inclinación de cabeza. Y luego salió del diner con Rex caminando orgullosamente a su lado. Dentro del lugar, el silencio permaneció durante varios segundos antes de que los sonidos normales regresaran lentamente. Las tazas volvieron a chocar. Las conversaciones comenzaron otra vez. Pero algo en el ambiente había cambiado. Las personas que presenciaron aquella escena miraban a Olivia de otra manera ahora. No solo como una mesera, sino como alguien que una vez estuvo en medio del caos y eligió ayudar a otros a sobrevivir. Porque a veces los héroes más fuertes no son los que todos reconocen. A veces son las personas que sirven café en silencio dentro de un diner, intentando olvidar las vidas que alguna vez salvaron.